Estamos con Alba García, candidata de Sumar a la lehendakaritza en estas elecciones vascas. Muchas gracias, Alba, eskerrik asko por recibir a público. Lo primero que queríamos preguntarle es, en esta campaña hemos visto en algunos vídeos de Sumar en la que usted solía decir, tú no me conoces, pero yo a ti sí. Para esos que no le conocen, ¿quién es y cómo se define Alba García? Bueno, pues gracias por la invitación a vosotros. Es verdad que ha sido una de las cuestiones que hemos puesto en valor en la campaña de redes, ¿no? Porque sí que queríamos expresar de alguna manera que es verdad que yo soy una persona que todavía no se me conocía mucho cuando arrancó todo esto, pero sí que tengo mucho conocimiento de las problemáticas de la gente. Primero por mi trabajo, yo soy psicóloga, pero he trabajado toda mi vida en el tercer sector, acompañando a gente en diferentes momentos de su vida, a gente que está en momentos complejos, en momentos con adicciones, sin hogar, mujeres que estaban sufriendo diferentes violencias, ¿no? Entonces todo ese aprendizaje también me ha hecho estar muy conectada con los problemas de la gente. Y luego hay otra serie de problemas que yo, pues como hija de una generación también de gente que hemos tenido que pelear duro para tener un contrato estable o tener un salario digno, ¿no? Y aún así seguimos llegando a fin de mes ahogadas, ¿no? Y siempre con el agobio de cómo voy a pagar el alquiler, cómo voy a pagarme el máster, porque cada vez es más caro, ¿no? Estar en la formación porque casi todo ya está muy privatizado. Entonces, también creo que esa parte de conciencia y de toma de tierra con los problemas que tenemos todas en el día a día, pues me hacíamos un poco la broma de que yo sí conozco lo que pasa en la calle y por eso estoy aquí, ¿no? También queríamos preguntarle si Sumar cuenta ya con algún tipo de estructura aquí en Euskadi. Bueno, nosotras, muchas de las personas que estamos en Sumar Euskadi hemos sido parte de la lista de Yolanda Díaz en la asamblea que se celebró el otro día en Madrid, y sí que estamos como parte de este proyecto en la coordinadora. Más allá de eso, yo creo que estos días Yolanda presentará, ¿no? Lo dijo creo que hace un par de días, su lista, y ahí dirá un poco quiénes son la ejecutiva de Sumar. Hay una pregunta que es imposible no hacerle y que se pregunta seguramente buena parte de la ciudadanía y del electorado, es por qué no ha sido posible un acuerdo con Podemos aquí. Ellos dicen que no fue posible porque Sumar no facilitó la vía del acuerdo. ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, yo creo que de este tema hemos hablado mucho, pero es verdad que a mí hay un elemento que creo que hay que poner siempre encima de la mesa, que tiene que ver con la confianza, ¿no? Pero como he dicho otras veces, no solo en política, en la vida en general, cuando quieres llegar a acuerdos con alguien entre una o 7 partes, ¿no? La confianza es fundamental. Y en este caso no había confianza para que se dieran las garantías para un posible acuerdo en Euskadi, pero tampoco se había dado en el resto del Estado ni en su ejecutiva en Madrid, ¿no? Desde ahí sí que quiero recalcar que Sumar somos un proyecto a futuro. Somos el proyecto de la izquierda confederal que ahora mismo cuenta en Euskadi con 4 formaciones políticas, que somos Sumar Mugimendua, Ezker Anitza, Izquierda Unida, Equo Berdeak y Más Euskadi. Pero en el resto del Estado, Sumar son más de 20 partidos. Y está aquí el proyecto de la izquierda confederal, está aquí con una Yolanda Díaz de vicepresidenta del Gobierno, está aquí con un Ministerio de Trabajo que ha hecho cosas que nunca se habían hecho en este país, ¿no? Es Sumar quien ha llevado a cabo la reforma laboral, es Sumar quien ha subido el salario mínimo interprofesional, es Sumar quien ha terminado con la temporalidad de los contratos. Entonces yo creo que nosotras tenemos un proyecto claro y lo estamos demostrando gobernando en el Estado, y por eso creo que es este el espacio de la izquierda confederal. Sin embargo, no temen que es la falta de acuerdo con Podemos, el que haya 2 listas en un espacio político compartido en Euskadi pueda penalizarles a la hora de, los sondeos lo dicen, ¿no? Puede penalizarles a la hora de conseguir representación en el Parlamento Vasco. Sí, es verdad que los sondeos dicen una cosa que, es verdad que hay como encuestas muy distintas, ¿no? Y eso también lo hemos visto. Yo hacía un poco lo del chup chup, porque lo siento así, siento que la calle está un poco como que no sabemos muy bien qué va a pasar, y lo que sí que nos dicen las encuestas es que no va a haber mayorías absolutas, que yo también creo que es una buena noticia para la democracia, ¿no? Que haya tanta diversidad. Y también pienso que en ese contexto de no saber muy bien qué va a pasar, sí que había un común denominador en todas las encuestas que tenía que ver con este espacio político, y en concreto en Euskadi, ¿no? Esa izquierda confederal que siempre ha tenido su espacio en el Parlamento Vasco, siempre ha tenido representación, y que en este momento, insisto, Sumar tiene una coalición de 4 partidos que somos la izquierda confederal en Euskadi.
Desde ahí es verdad que habrá gente que, ¿no? Pues que haya sentido esto como un fracaso, pero yo sí que quiero dirigirme a esa gente para decirle que estamos aquí, que la izquierda confederal tiene un proyecto a futuro para este país, para Euskadi, pero también en el resto del Estado. Lo estamos demostrando, sabemos hacerlo y vamos a por ello. ¿Cómo valora la gestión de Íñigo Urkullu del último gobierno vasco del PNV con el Partido Socialista? Bueno, yo creo que, sin personalizarlo en Íñigo Urkullu, ¿no? Porque creo que es una cuestión del modelo del Partido Nacionalista Vasco junto con el Partido Socialista de Euskadi, creo que, ha sido un gobierno que se ha quedado sin ideas. Creo que son partidos que se han quedado sin ideas frescas, que están muy obsoletos y que desde luego no están gobernando, ni han gobernado, ni creo que lo harán con ideas del siglo XXI. A mí a veces les oigo hablar de cosas o plantear propuestas que me parecen del siglo pasado y me parece que no dan respuesta a lo que la ciudadanía en Euskadi se merece y pide, por otro lado. Somos una sociedad moderna, diversa, vanguardista y deberíamos de caminar hacia eso. Si somos una sociedad así, no se entiende que la política de estos gobiernos sea una política privatizadora, una política arcaica y una política pues muy, muy liberal. En este sentido, ¿cuáles cree que son las principales lacras del último gobierno? ¿Qué se ha quedado sin hacer? ¿Qué cree que la ciudadanía vasca está pagando con mayor desazón? Bueno, estamos pagando muchas cosas, así por hacer algún resumen, ¿no? Empezaría diciendo que se ha aprobado, y es una noticia triste, se ha aprobado una ley de educación que es tremenda para la educación pública, es una ley de educación que se ha apoyado además con el aval también del Partido Socialista y en mucho tiempo con el aval de H. Bildu, ¿no? Una ley de educación que fomenta la segregación en este país, y eso hay que decirlo. La educación pública es el único vehículo para generar igualdad de oportunidades a todos los niños y niñas, y esta ley, que está aprobada recientemente, no lo hace. En segundo lugar, ley de cambio climático, también se ha aprobado, pero es una ley que llega tarde y llega de una manera muy justa y no deja de ser una ley que es un poco un manifiesto político, pero no ata a qué políticas se van a poner en marcha. Y tenemos un problemón con el cambio climático y urgencia con el tema de la transición energética. Y desde mi punto de vista, este gobierno llega muy tarde a esto. Otro elemento fundamental que creo que no se ha sabido gestionar y así así han ido pasando diferentes consejeras y consejeros, ¿no? Es la sanidad pública. Ahora mismo Euskadi ha sido siempre, ¿no? Ha tenido Osakidetza como, digamos, la joya de nuestra corona, decíamos siempre, ¿no? Y estamos viendo que Osakidetza está en un momento muy, muy malo, está en un momento de unas tasas de temporalidad en los trabajadores altísimas, está en un momento donde las listas de espera son tremendas, no solo para atención primaria, también para especialistas, y donde la calidad del servicio ha bajado porque se han privatizado los servicios. Esto quiere decir, para que todo el mundo nos entienda, que en este país, por ejemplo, el 95% de los abortos se hacen en clínicas privadas. Y esto es tremendo y hay que denunciarlo. Lo que no puede ser es que se haya privatizado todo, el comedor, la limpieza, las pruebas diagnósticas, las pruebas médicas, las cirugías, y esto tiene un efecto en la calidad del servicio y también en cómo se están dando las condiciones de trabajo. Y yo creo que esos serían un poco los elementos por hacer un resumen del anterior mandato del señor Urkullu y de su gobierno. Hemos visto en las últimas semanas casos preocupantes de violencia policial por parte de la Ertzaintza. ¿Creen que hay que revisar el modelo policial del Cuerpo Autonómico Vasco? Sí, hay que revisar todo esto. Yo creo además que hay cosas que no son casos aislados. Creo que la violencia policial, y lo hemos visto en casos, por ejemplo, con personas racializadas, migrantes, hace poquito también, ¿no? Creo que es una cuestión en general de los cuerpos policiales que hay que revisar y efectivamente tenemos una larga tarea para trabajar en esa policía de cercanía, ¿no? Que hemos oído muchas veces hablar, en cómo queremos que sean nuestras policías vascas y también estatales, ¿no? Tenemos una tarea muy larga por el camino y también tenemos que hablar con la gente sobre el tema de la seguridad. Creo que también es una tarea que nos toca hacer. Hablábamos de Urkullu antes, personalizábamos en Urkullu. El PNV va con otro candidato, por primera vez el Lehendakari en vigor no se presenta a una reelección. ¿Cree que Imanol Pradales es una renovación? ¿Se cree en la renovación del PNV? No, no es una renovación, o sea, es un cambio de cara, pero es la misma historia, ¿no? De hecho, a mí me sorprende mucho escuchar al señor Imanol Pradales cuando habla de Osakidetza, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo de un tema.
de la salud pública. Es que me parece fuerte que alguien pueda hablar de esto como si fuera alguien ajeno. Y Manuel Pradales viene de estar en la Diputación Foral de Vizcaya. Y Manuel Pradales es del Partido Nacionalista Vasco, que llevan gobernando este país 40 años. Entonces tú no puedes salir ahora y decir que vas a proponer un pacto, ¿no?, por la salud pública. Por cierto, una propuesta que nosotros llevamos ya hace un mes, cuando es tu tarea y ha sido tu tarea durante 40 años. Y entonces yo como ciudadana le pregunto, ¿y qué has hecho hasta ahora? ¿No? Si estamos así, ¿qué habéis hecho hasta ahora? Yo creo que es una cuestión de cambio de cara, pero evidentemente no es una cuestión ni de cambio de modelo, ni de perfil político, ni de cambio de entender cómo tenemos que gestionar este país. A vista de lo que está diciendo, ¿cuáles son los principales puntos que Sumar ofrece a la ciudadanía para conseguir su apoyo en estas elecciones, teniendo en cuenta además el carácter de fuerza política nueva, en unas elecciones autonómicas para Sumar? ¿Cómo va a llegar a la ciudadanía? ¿Cuáles son los principales ganchos que ustedes tienen en esta campaña? Bueno, hoy hemos planteado además una serie de medidas que son las 10 más 3, 10 generales y una por cada territorio histórico. Sí que, por detenerme en algunas que creo que son de interés general, una tiene que ver con la vivienda. Es insostenible que la gente que vivimos de alquiler sigamos pagando 1.000 euros de media de alquiler cuando los salarios de media son 1.500. Esto no se puede asumir y hay que frenarlo desde las instituciones públicas. En segundo lugar, hay que fortalecer Osakidetza, es otro de nuestros ejes de campaña, los servicios públicos en general y en especial la sanidad y la educación pública. Otro de los ejes que nos diferencia del resto tiene que ver con lo que os comentaba hace un momento del ecologismo, pero ecologismo entendido no solo en políticas que frenen el cambio climático, que también, sino en todo lo que tiene que ver con el desarrollo industrial. En Euskadi tenemos un potencial tremendo, histórico, y la historia nos avala en eso, y no puede ser que no estemos a la vanguardia en desarrollo industrial que tenga que ver con generar empleo verde y empleo de calidad. Otra de las cuestiones que también va a ser nuestro eje va a ser frenar el proyecto de Urdaibai, un proyecto que el PNV lleva por bandera y que desde nuestro punto de vista y desde el de muchas vecinas y vecinos de la comarca no se sostiene por ningún sitio, ni desde el punto de vista medioambiental y tampoco como desarrollo de la comarca. Y para mí también tiene mucha importancia el tema de los cuidados. En Euskadi, bueno, venimos de una huelga reciente con el tema de los cuidados. Creo que es un tema fundamental y en este gobierno el PNV tiene mucho de que darnos explicaciones, ¿no? Vivimos en un país en el que todas las residencias están privatizadas, gestionadas además por fondos buitre. Entonces, muchas de ellas por empresas vampiro. Entonces, yo creo que esto tenemos que hablarlo. ¿Qué estamos haciendo con los cuidados? Ahora mismo los cuidados se sostienen por las mujeres y se sostienen pagándolos. Y esto no puede ser. Tenemos que garantizar que los cuidados sean para todas y que la gente que trabaja en los cuidados tenga unas condiciones de trabajo dignas. Porque, por otro lado, la gente que cuida son gente migrante, gente sin papeles y gente que está precaria. Entonces, todo esto hay que abordarlo. Y para mí serían un poco los ejes. Hay más medidas, pero sería un poco el resumen. Ustedes ahora mismo disputan el espacio de la izquierda confederal en el ámbito de Euskadi, ¿no?, como propuesta política, pero claro, ¿cuál es a su criterio, cuál es la diferencia entre votar a Sumar o votar a Elkarrekin Podemos, Alianza Verde? ¿Qué diferencia hay para un elector cuando enfrente el momento de elegir la lista para votar la papeleta? Bueno, nosotros desde Sumar tenemos un proyecto, como os decía, a futuro. Somos la izquierda confederal que ahora mismo tiene una vicepresidenta del gobierno, tiene 5 ministerios y somos el partido que ha hecho cosas como que podemos ver en nuestro día a día, como puede ser la subida del salario mínimo. Somos el partido que piensa que la política tiene que ser útil y estar al servicio de la gente. Yolanda salía hace unos días con este tema y nosotros lo llevamos también en nuestro programa. Tenemos que tener más tiempo de vida. No puede ser que en este siglo sigamos trabajando las mismas horas que hace 50 años. Queremos bajar la jornada laboral a 32 horas semanales. Y de esto va a Sumar. No va de nuestra política, nuestra manera de entender la política, va de un proyecto a futuro, un proyecto sólido, que ha demostrado que sabe gobernar porque lo está haciendo en el gobierno del Estado, ha demostrado que tiene ideas frescas e ideas buenas que funcionan y eso es lo que venimos a hacer. ¿Sumar estaría dispuesta a apoyar a EH Bildu si tuviera la oportunidad de presidir, de liderar el gobierno vasco de la próxima legislatura? Bueno, Sumar estaría dispuesta a gobernar con quien quiera hacer políticas de progreso en el Parlamento vasco. Es cierto que estos días a mí me cuesta entender, ¿no?, porque todo el mundo parece mirar al Partido Nacionalista Vasco a la hora de gobernar y creo que Sumar es la única fuerza política que ha dicho muy claro que con el Partido Nacionalista no va a ningún sitio, ¿no?
Desde ahí, yo prefiero hablar de para qué y de qué que con quién. A mí me cuesta verme en un gobierno con el señor Pradales porque tenemos modelos antagónicos de entender nuestro país, ¿no? Y en ese sentido, pensar en un gobierno con EH Bildu habría que ver el para qué. Es verdad que el señor Otxandiano lleva unos cuantos meses, ¿no?, diciendo un poco, bueno, tirándole un poco la caña a Pradales desde mi punto de vista, y yo creo que tenemos que marcar muy bien el para qué. Pero nosotras, en un posible gobierno del cambio y de progreso, creo que Sumar va a ser el elemento fundamental para que eso se dé en el Parlamento Vasco. Entonces, ¿descarta Sumar gobernar, cogobernar con el PNV? Sí, nosotras no nos vemos en un modelo con el PNV, pero porque tenemos modelos antagónicos. Otra cuestión es que haya cuestiones de interés general en las que yo creo que por responsabilidad política muchas veces se han llegado a acuerdos en este Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Yo creo que hay cuestiones que pueden darse, en que todos los partidos en un momento dado, bueno, pues arrimen hombro y saquen leyes. Aquí ha sido hace poquito la Ley de Infancia y Juventud. Bueno, hay cuestiones de interés general en las que creo que se pueden llegar a acuerdos. Yo abogo por los acuerdos y por el diálogo siempre. Ahora bien, gobernar con los que llevan en este país 40 años privatizando la sanidad, privatizando la educación, destrozando nuestro medio natural, llevando cero políticas feministas en su programa, sacando a Emakunde de la Lehendakaritza. Oigan, yo esto no lo quiero para mi país, entonces se me hace difícil verme con esta gente gobernando. Lo descarta. Sí. Descarta también facilitar un gobierno, aunque no gobierne, aunque no forme parte del PNV, presidido por el PNV. Investir a un presidente del PNV. Se me hace difícil ese escenario, pero es verdad que habría que ver qué sucede. Yo es verdad que creo que no va, como te decía antes, no creo que vaya a haber mayorías absolutas. Habría que ver qué sucede, porque además creo que no lo vamos a saber hasta el último día, ¿no?, cómo se puede quedar el panorama. Pero si descartamos gobernar con el PNV, no tiene sentido porque somos antagónicas en nuestra razón de ser y de existir y de cómo entendemos nuestro país. No así investir a un presidente, a un lehendakari del PNV. Me cuesta ver ese escenario también. Pues Alba, muchas gracias por atender a público y mucha suerte en la campaña. Gracias.